misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy domingo que corresponde con la quinta y última semana del tiempo de Cuaresma. El próximo domingo ya viene el Domingo de Ramos. Entonces vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Domingo 21 de marzo del 2021. Primera lectura. Lectura del profeta Jeremías. Capítulo 31, versículos del 31 al 34. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos.
Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 50, dice lo que sigue. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enséñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando es su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida y Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere y da mucho fruto, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificar. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte que iba a morir. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy vamos a dar reflexión nosotros ya mismos, porque no nos ha mandado
reflexión cada uno, entonces vamos a dar nosotros la reflexión. Vamos a ver, ¿qué podemos entender de la primera lectura? ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué podemos comprender de lo que nos quiere decir la palabra de Dios? La proximidad a la Pascua, la proximidad de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Esa proximidad a nuestra salvación, esa proximidad a sacarnos nosotros como humanidad condenada, esa muerte en el pecado y esa resurrección a la vida eterna. Esa proximidad. Cuando nos dice el profeta Jeremías, mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Esta alianza es la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Esa es la alianza nueva con la nueva humanidad. No es ya porque el pueblo de Dios, el pueblo judío, pasó lo que había pasado en Egipto, que se apartaron del camino de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Llegará un momento, oráculo Señor. Ya en la profecía del profeta Jeremías ya se hablaba de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Del Antiguo Testamento estamos hablando al Nuevo Testamento. Ya mucho antes de la venida de nuestro Señor. El profeta Jeremías ya lo explicaba perfectamente. Mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No con la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, que yo era su Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Meteré mi ley en su pecho. ¿Qué es meter la ley en el pecho? Cuando te inscribe, te sella en el pecho. Cuando nos unge el sacerdote en la iglesia, nos unge a través del bautismo, el Espíritu Santo en nosotros. Ese es, meteré la ley en el pecho, meteré el Espíritu Santo en el pecho de cada uno. Formaré un nuevo pueblo, ahí es. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor. No, porque hablará el Espíritu Santo que habita en cada uno. Un verdadero cristiano, un verdadero católico, reconoce al hablar al otro católico. Y reconoce, y el otro católico reconoce al otro hermano. Y no hace falta enseñar uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, reconoce al Señor. Reconoce al Señor. No, entre nosotros no. Pero la evangelización es ir a otros sitios, a otros lugares donde eso no se da, porque no es tu prójimo, es tu hermano, tu amigo, tu lejano, un ser de Dios igual, pero no reconoce la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay que reconocer a nuestro Señor. Porque todos me conocerán desde el pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Importante esta última frase. Perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. El Señor, una vez que perdona el pecado, ya no lo recuerda, No hay que volver a insistir en ese pecado, porque ese pecado ya está perdonado por el Señor. Entonces hay que seguir y avanzar hacia adelante. Eso sí debemos hacer siempre. Y ese avance nos dice, como nos dice hoy el Salmo 50, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Esa pureza de mi corazón, cuando el Señor inserta en mí la nueva ley, la nueva alianza con todos nosotros, con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando debemos crear un corazón puro, un corazón que reconozcamos que somos pecadores, lógicamente, pero que buscamos
buscamos ese camino a la santidad, ese camino hacia la casa del Padre, ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo a recordar siempre, cuando nos dice nuestra Madre Santísima, bajo el imperativo de Virgen del Carmen, de San Sebastián de Garabandal, nos dice: no me dejéis, no dejéis a mi hijo solo en el sagrario, no dejéis a mi hijo solo en el sagrario. No dejemos las iglesias cerradas, no dejemos las iglesias abandonadas, porque al dejar las iglesias abandonadas, abandonamos el cuerpo de Cristo. Nos apartamos del camino, nos abandonamos, aunque sí que uno tenga sus grupos de oración en casa, tu oración, rehaces y tal, pero la misa hay que ir, pedir la iglesia una vez a la semana, sobre todo los domingos, en el día del Señor. No puedes ir el domingo porque tienes familia, pero vas el sábado por la tarde, que es igual que ir el domingo, y cumples con el mandamiento de la ley de Dios, porque el no ir a misa es pecado grave. Hay que ir a misa, debemos comprender eso, debemos insistir eso, pero la gente no lo ve. No puedo decir al mundo: perdón, Señor, perdón, cuando yo mismo cometo pecados contra la iglesia, contra su Hijo. No puedo decir al Padre, dirigirme al Padre en el cielo: Padre, Señor, perdóname. Ya nos dice nuestro Señor Jesucristo: el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Debemos ser constantes siempre del amor de Dios. En la segunda lectura, la carta a los Hebreos, nos dice nuestro Señor: Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas que lo podían salvar de la muerte. Cuando en su angustia es escuchado, baja el ángel a consolarlo. A él, a pesar de ser hijo, aprendió y sufriendo y obedecer. Él, aunque era el hijo, era también Dios. Aprendió a obedecer a su Padre. Cuando dice el Señor a la obediencia, el cuarto mandamiento, obedecer a tu padre y a tu madre, y tenemos que tomar el mismo ejemplo de Jesús. Jesús obedece a su Padre. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Porque su Padre lo ordenó para dar su vida, su cuerpo físico, dar su vida para el renacer de la humanidad, la muerte en el pecado y la resurrección a la vida eterna. Debemos ser conscientes en ese motivo. Por eso nos dice: a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llegada a la consumación, se ha convertido para todos los que lo obedecen en un autor de salvación eterna. Así debe de ser. En el Evangelio de hoy, ¿qué podemos mejorar para comprenderlo mejor? Pues mira, vamos a ver, nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33, nos dice: en aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había unos griegos. Acercándose Felipe, el de Besania, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y fue Felipe a ver a Andrés, vale, y fueron los dos a hablar con Jesús. Entonces dice el Hijo de Dios, nuestro Mesías, el Hijo del Hombre, dice así: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere. Depende donde cae el alma, donde cae el espíritu, donde cae
si uno es testarudo como una piedra y no sigue el camino de Dios, ese alma no despierta, está muy cerrada y está se separa del camino de Dios, y para él no existe, porque el más pecado no es el que es hermano separado u otro, porque él, aunque sea separado o hermano o testigo de Jehová o lo que sea, creen en Dios. Pero el peor no es para mí más que el ateo, el que cree, el que no cree la existencia de Dios, porque el que no cree no tendrá vida eterna. Si no crees, no tendrás vida eterna. Cree para tener vida eterna. Eso es importante. Nos dice aquí el Señor, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que se ama a sí mismo, yo soy, yo dejo de ser, yo soy. El que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla, él nos vuelve a recordar aquí este punto, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Yo soy uno más. Yo quiero escuchar. Y yo llego a una conversación y no llego a dirigir la conversación. Yo me quedo escuchando la conversación. Yo entro en un domicilio y, como dicen las Sagradas Escrituras, te quedas en la puerta. El dueño de la vivienda te tiene que llamar. Si te quiere tu presencia, te llamará y te sentará a su lado en su mesa. Así debe de ser. Sigue diciendo el Señor, el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Nos dice muy claramente, esto lo que acaba de decir ahora el Señor es importantísimo. O sea que donde esté el servidor, está el Señor. Dice el Señor, volvemos a repetir este punto que es importante. El que quiera servirme, que me siga. Donde esté yo, allí también estará mi servidor. Pues quiere decir que en todo donde se habla de Dios, donde esté Dios, utiliza a su servidor como pieza, como fundamento para las personas darse cuenta de que el Señor está ahí presente. En lo que está hablando ese servidor está el Señor ahí presente. En sus palabras aparece el Espíritu Santo que habita en el Señor. Ahí está presente. ¿Por qué? Porque nos lo dice las Sagradas Escrituras. Dice, el Padre lo dice, y allí estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. El que me sirva. Todos seguimos al Señor nuestro Dios, y el Padre nos premiará. ¿Cómo nos premiará? Con la vida eterna. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Lógico, él es un hombre físico, y su cuerpo físico, sin contar su parte de Dios, su cuerpo físico sufre. Su cuerpo físico sudaba hasta sangre. El día del Jueves Santo, sudaba hasta sangre el día de la última cena, orando en el monte de los olivos, sudaba hasta sangre, y sudaba agua y sangre. O sea, que debemos ser conscientes que sabía que te iban a cruzar las manos, que te iban a trallar la espalda, te iban a arrancar por todo. Y lógicamente que el Señor piense, que tenga miedo. Si vamos a nuestra parte física, uno tiene sensación de miedo y está en pánico.
pero su cuerpo espiritual interior, su espíritu que habitaba en él, que siempre habitó en él, le dijo, pues perfecto, soy firme en él, soy firme en él. Y así tiro hacia adelante. Nos dice el Señor, sigue diciendo, pero si por eso, dice, líbrame de esta hora, pero si por eso he venido a esa hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces salta la voz del cielo, Señor, es nuestro Dios, y le dice, lo he glorificado y volveré a glorificar. La gente que estaba allí lo oyó, decía, es un ángel, un trueno. Pero no, era el Dios verdadero, que le estaba hablando y estaba en voz claramente, estaba presente en todo momento. Con esto nos está indicando que en todo momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba a su lado. Dios estaba presente. Dios estaba presente. Jesús tomó la palabra y dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por vosotros, para que ellos le escucharan y razonaran sus almas, pero aún así en un pueblo cerrado, un pueblo de mollera cerrada, que no sabía más, que tenemos que dar cuenta que en aquellos tiempos la mayoría ni sabía leer ni escribir. Y tenía una cultura muy básica, no tenía ni apenas cultura. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a ese pueblo? Pero ahora nos dice, ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y sea elevado en la resurrección. Ahí está hablando de la resurrección. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir, pero también cuando sea elevado sobre la tierra, o sea, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos tienen que ir junto a Él, todos volverán a Él, todos estarán delante de nuestro Señor Jesucristo, todos en el último día estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es juez, es nuestro juez justo y verdadero. Y la misericordia que nos da Él, la misericordia del Padre, la misericordia del Hijo, la misericordia del Espíritu Santo, no es para condenarnos, es para salvarnos. Y esa misericordia que tienen es para acostumbrarnos, para que elijamos dentro del libre albedrío que tiene el hombre, ¿qué camino queremos elegir? ¿El camino de la oscuridad o el camino de la luz? Así que seamos conscientes, hermanos, dejemos esa reflexión en el aire para que todo el mundo pensemos, mejoremos y nos adaptemos a que el Señor nos ama. Un padre siempre ama a su hijo. Un padre siempre bendice a su hijo. Un padre siempre colabora y ayuda a su hijo. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy domingo. Que pasen ustedes un espléndido día. Y nos vemos ya mañana lunes. Bendiciones.